Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas a tu alcance. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico. Una expresión algebraica es operaciones con números y letras. Los números que queráis pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fracciones y pueden ser decimales, en los números que queráis. Y vamos a hacer operaciones con ellas. Vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre esos números y también con letras. La A, la B, la C, la X, la Y, la Z. Vamos a verlo. Expresa en lenguaje algebraico. La edad de Pedro. ¿Conocéis a Pedro? Porque yo no lo conozco. A lo mejor tú conoces a un Pedro que tiene 15 años. Pues para ti la edad de Pedro sería 15 años. Pero como yo no lo conozco, para mí no lo sé. Yo no sé cuánto es la edad de Pedro. Pues cuando yo no sepa algo, lo voy a representar con una letra. Y se va a llamar incógnita. Cuando yo tengo una incógnita que tengo que despejar, yo tengo que saber cuánto vale esa incógnita, pues lo llamo X, o Y, o Z, o A, o B, o C, una letra. Entonces, a la edad de Pedro la voy a llamar X. Esa va a ser la edad de Pedro. Como no lo sé, pues X. Ahora, la edad de Manuel hace 5 años. ¿Conocéis la edad de Manuel? No. Pues supongamos que la edad de Manuel es X. O podemos decir que es Y. O Z. Entonces, la edad de Manuel, X, por ejemplo. Hace 5 años. O sea, es decir, 5 años menos. La edad de Manuel es X y hace 5 años tenía 5 años menos. Pues le restamos 5 años. Tiene 5 años menos, le restamos 5. La edad de Juan dentro de 10 años. Pues si Juan tiene X años, vamos a decir que es X, puede ser otra letra. Dentro de 10 años tendrá 10 años más. Pues habrá que sumarle los 10 años que faltan para llegar a esa edad. Si tiene 15, le sumamos 10, pues tendrá 25. El doble de un número más 3 unidades. El doble de un número es multiplicar. El doble es multiplicar por 2. El doble de un número. Si tenemos un número, pues el doble es 2 por X. 2 por X. Más 3 unidades. Más 3. Ya veremos que 2 por X es lo mismo que poner 2X. Sin el por. Cuando haya un número y una letra juntita, supondremos siempre que se están multiplicando. Importante, el por se representa con un puntito, no con una X. Con una X, no. Jamás. El cuadrado de un número más su mitad. Vamos por partes. Empezamos. El cuadrado de un número. ¿Quién es ese número? No lo sé. Pues X. El cuadrado de ese número, pues X al cuadrado. Más su mitad. La mitad es dividir entre 2. ¿La mitad de quién? Del número que teníamos. Su mitad. La mitad de ese número. Pues tenemos ese número dividido entre 2. El siguiente. El cubo de la suma de dos números. Uy, que viene en curva. Agarraos. Tenemos el cubo de quién? De una suma. Tenemos el cubo de una suma. Cuando vamos a hacer el cubo de algo grande, de algo más de un número, por ejemplo, si fuera 2 al cubo, sería el cubo de 2. Pero como vamos a hacer cosas dentro, es el cubo de
la suma de dos números. Sumamos dos números, x más y. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué la x y la y? Pues cogéis las dos letras que queráis. A y B, C y D tienen que ser distintas porque son dos números que no tienen por qué ser el mismo. Entonces, A y B o C y D, las que queráis, x más y todo eso al cubo. Y alguno que es un poco avispado se habrá dado cuenta que si lo leemos al revés es mucho más fácil. Entonces, la suma de dos números se pondría x más y. Y todo eso se eleva al cubo. Todo eso, entre paréntesis, se eleva al cubo. El siguiente, el producto de tres números. Tres números distintos. X por y por z. Y como ya he dicho antes, se escribe x, y, z. Porque el por entre los números y las letras no se pone. Y entre las letras tampoco se pone. Entonces, quitamos esos por. Y esto significa x y z. X por y por z. El siguiente. La suma de tres números consecutivos. Uy. Esto es un poquito complicado. Vamos a ver qué son números consecutivos. Números consecutivos son el 1, el 2, el 3, el 4. Un número, el siguiente, esos son números consecutivos. Uno detrás de otro, que le vamos sumando siempre 1. Siempre vamos sumando 1. Pues empezamos, el 1, 2, 3, 4. Llegamos a un número X. El primero, pues no, el primero no lo sabemos porque dice tres números consecutivos. No sabemos cuál es el primero. Si el primero es X, ¿quién es el siguiente? Pues le sumamos 1. Sería X más 1. ¿Cuál es el siguiente? Pues le sumamos 1 a este. X más 1 y le sumamos otro más. Sería X más 2. Pues la suma de tres números consecutivos. Pues sería X más. ¿El siguiente quién es? X más 1. Sería X más. El siguiente que es X más 1. Más. El siguiente. X más 2. X más 2. Más X más 2. X más X más 1 más X más 2. El siguiente. Un número par. Parece facilito. ¿Quiénes son los números pares? ¿Quiénes son los números pares? Pues los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Muy bien, hasta ahí todo el mundo lo ve. ¿Y el 2 quién es? 2 por 1. El 4 es 2 por 2. El 6, 2 por 3. El 5, por ejemplo, 2 por 5. Y así sucesivamente. Esa es la tabla del 2. ¿Cómo se forman los pares? Multiplicando 2 por un número. 2 por un número, 2 por x. 2 por x, que es lo mismo que 2x. El siguiente, un número impar. Si os dais cuenta, los impares son de la forma 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Son lo mismo que los pares. ¿Por qué? Porque van de 2 en 2. Pero tienen todos una unidad menos. Si os dais cuenta es lo mismo que los pares, pero uno menos. Si aquí tenemos 2, aquí tenemos el 1. El 4, el 3. Del 6 tenemos el 5. Siempre una unidad menos. Siempre habría que restarle una unidad. Pues si los pares son de la forma 2 por x, pues le restamos una unidad. Y vamos a ver que se cumplen. ¿Por qué? Si cogemos el 1. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Tenemos el primero. Si cogemos la x que valga 2. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Ya tenemos el segundo. Si la x vale 3, 2 por 3, 6. Menos 1,
5. Ya tenemos el tercero y así sucesivamente. El siguiente de un número. Si tenemos que un número cualquiera es x, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es 1 más. El siguiente es x más 1. Ya lo vemos aquí. ¿Cuál es el siguiente? ¿Y el siguiente del siguiente? Pues sería 2 veces el siguiente del siguiente. Sería x más 2. Pero entonces, como tenemos el siguiente de un número, pues será x más 1. La mitad del anterior de un número. La mitad significa que vamos a dividir entre 2. La mitad significa que dividimos entre 2. ¿De quién es la mitad? Del anterior de un número. ¿El anterior quién es? Si este es x, ¿el anterior quién es? Pues le restamos 1. El anterior sería x menos 1. Y repasamos, la mitad es dividir entre 2. ¿A quién? Al anterior de un número. Al anterior de x menos 1. Seguimos en el siguiente vídeo con más lenguaje algebraico. No lo perdáis. Hasta luego.